Hola gente bonita de YouTube, bienvenidos a otro bonito episodio de su serie favorita. El otro caso no me dejó satisfecho, ¿eh? Veamos si este al menos me deja un poco mejor si no la riego. ¿Eh? Qué bonito inicio de un episodio. ¿O será continuación? Porque vean, este güey como que lo está pensando mucho. La mariposa de oro. O sea, literalmente será como un especial de televisión de parte 1 y 2. Porque esto está muy raro. Acuérdense de esa escena de la señora va cantando. Mocos. ¿Dónde la quieren poner de detective? Galloway. Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner, after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend him off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. A ver, si quiere que vaya chido para las relaciones públicas, a ver qué trajecito me puedo poner. El de las estrellas, el de los golpes fuertes. Madre, es que no hay mucho traje, ¿eh? Vamos a ponernos este. Let's go. Pensé que estaba viendo por mientras un video de 7 minutos y eran 45. Uf, acuérdense de eso, yo lo había leído. A la verga, la quiere poner la detective. ¿Cuál detective? La quiere poner el detective. ¿Con quién la quiere poner? ¿Con la que canta? Les digo, no. A ver, quiero ver si ahorita platican algo del caso anterior. Porque les digo que... Ahí se me hizo muy... No sé, como que terminó muy seco el episodio anterior. Como que yo no me la creo. A ver, platiquen del caso anterior, por favor. You did a decent job on the Henry case, Phelps. Not bad for your first time at bat. Thanks, Rusty. But don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. And no assumptions until we see the evidence, right? Right. See, I knew you were a fast learner, Phelps. You might get along after A lo all. mejor nos tenemos llevando bien. No platicaron nada del episodio anterior. A ver, pues ahora sí vamos a ir con la opinión del espectador que ha jugado esto, que es el Urimeda. Neta, así termina el otro capítulo, así de seco. O sea, yo siento que me perdí cosas. O sea, que los interrogatorios estuvieron de la caca y todo lo demás. Entonces, tú que ya lo has jugado, me puedes decir, no, sí, efectivamente, Vesperal, si hubieras hecho un montón de cosas, si hubieras hecho tales cosas, definitivamente el caso era más rico, porque el asesino sí fue el marido, hizo tal cosa y así. O realmente es así de seco y fue ese güey y no me dicen ni por qué. Porque también, ¿qué pedo con el anillo de la chava? Esa es otra, ¿qué pedo con el anillo de la chava del caso anterior? Y no, pues todo el desmadre. Aquí no fue el desmadre, ¿no? Porque el desmadre fue como en un club. En el estacionamiento, aquí no fue. Boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy's been completed. I have two of my finest investigators on the case. Fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex Captain, Alonzo aren't there Mendes. similarities between this murder and the murder of Celine Henry? And of Elizabeth Short, for that So you don't matter? believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the Sensible. greatest police force in all the world with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to be that? Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life in the City of Angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? ¿Quién es Dalia?
Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be delayed. Ok, al parecer hay un What do we have, asesino Captain? en serie. Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. Informes diarios. No me acuerdo, pero el asesino sí fue el último que encontraste, pero el marido creo sí la quería, pero sí la mandó a matar. Detective, I was first on scene. Pues ojalá los detectives de interrogatorios pues hayan resuelto todo el desmadre. Yo nada más les entregué a los sospechosos. You find her, Gonzalez? Not me. Family out for a stroll. I was first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree, this way. O sea, pero aquí no murió, ¿no? O sea, vimos que le soltaron el chingadazo en un estacionamiento, pero la trajeron hasta aquí, supongo. Por favor, que tenga ropa. Ya no quiero más baneos. ¡Ta madre! ¿Quién no puede haber un pinche asesino Can't be much decente? help to you, Phelps. Here she is. ¡Ta madre! O sea, ¿qué pedo? O sea, no puede haber un pinche... No puede ser un asesinato normal. A ver, investiguemos. No puede ser un asesinato normal con ropa. Andret Molen, Asociación de Padres. Asociación Oh, we de have a name. Padres. Can you run Deirdre Muller by RNI? Back in a second. Ok, es como vocal de una escuela, ¿no? If the motive was robbery, why not take the money? Efectivamente, no fue un robo, dejaron aquí los billetes. Y ya no hay nada, creo. Officer Gonzalez, badge 990. Vamos a buscar más pruebas. También, ¿qué pedo con el palo de golf? Literalmente fue circunstancial, ¿no? Porque pues, sí, no encontramos nada. Una botella. Don't think this is any use to us. No, hombre, estamos platicando del caso anterior cuando tendríamos que estarnos centrando en este. ¿Qué chingados es esto? Un cigarro. Pero tiene labial. Nope. Una cajetilla. This doesn't pertain to the case. Entre los arbustos no hay nada. A ver. Hay pisadas. The stomping angle in the Henry case, was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. También la pregunta es que, ¿por qué era una pista importante el zapato de 9 del 9 que encontramos en la casa? Nada más, neta, tengo que volver a jugar ese caso, nada más para averiguar qué tanto me perdí. Desde el bolso, bueno, pues ya. A ver el cuerpo. Fue estrangulada, pero a ver, veamos de las manos. Looks like she was tied up. Ajá, tiene It marcas does de at first, atadura. but that would leave a mark on her other wrist too. I think her watch might have been torn off. Puede que le hayan quitado el reloj de un tirón. Tiene las uñas rotas, esta sí peleó. Sí, mira, efectivamente, no tiene la misma marca. What's this acá. mark? A cut on a finger. Fourth finger, left hand, a wedding or engagement ring, violently removed. Ok, mira, están quitando anillos por la fuerza, ¿eh? Creo que el zapato te servía para comparar la pisada entre el asesino y el marido. Pero pues eso de qué tiene sentido, de pues era un zapato de mujer, ¿a poco el marido se pone zapatos? La cara. Tiene marcas, o sea, tiene marcas en el cuello. Look at your mark, it's very... Distinctive. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. Ajá, una huella. Claramente es una huella. Y creo que ya no le puedo ver nada, ¿no? Ya, fue todo. Detectives, RNI says that Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Brae was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. No, pues ya la encontramos. What'd I tell you?
Let's grab the husband, take him downtown, and work him over. We could have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Efectivamente, digo que no hagamos nada sin ver pruebas. Ya no hay pruebas, o sí, ya no hay música. Ah, ¿sabes qué? Mejor ya no te digo, porque ahora que me acordé, el compa dijo imitador. Y me hizo recordar algo. No, eso sí que me quedó claro, que hay un asesino serial, como podemos ver, su modus operandi es dejarlas desnudas y tiradas. Y eso sí lo escuché en el primer episodio, que podría ser un imitador. Y claramente fue un imitador, ¿no? O sea, porque ese güey, el González, no fue quien, no es el asesino serial que estamos buscando. O sea, sí hizo una imitación del asesinato para salir impune. O sea, me queda claro que su marido fue quien mandó a matar a su mujer, y ese compa, para ahí sí cubrir sus huellas, y usó la imitación de este güey. Eso me quedó claro. Pero sí, lo que no entendí es, pues, los motivos y todo el desmadre. O sea, como hice una interrogación de la caca, no entendí por qué lo hizo en sí. También eso de que le quitó... Ah, entonces ya entendí lo del anillo. Ah, bueno, entonces estamos en el mismo canal. Ajá, sí entendí. O sea, la chava, esa de la piloto, tenía un anillo, pero no lo querían por algo. Se lo quitaron nada más para asemejarse a este güey. Ok. Entonces sí, el anillo no era una pista, entonces, como tal. Bueno, pues vamos a casa de la señora esta. Ya todo está cuadrando. Pero sí, definitivamente el asesinato del episodio pasado no tiene nada que ver con esto más que la imitación. I thought we were on... Hijo de su... Hey, come on! Me gustaría poder arrestar a esos güeyes que le pegan a mi carro. I thought we were on our way to lock up the husband. If it doesn't work out, that is. Deirdre Muller has suffered enough. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? Era una mujer. No, around about my third divorce, I realized women might not be the pure angels we imagine. En mi tercer divorcio, chale. Don't make any insinuations about my wife. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. ¿Tengo hijos? You're a father, Cole? But don't tell me your eye don't bend. This conversation is over. No, yo muy fiel, Me duele cada que chocas, a mí también. Más porque son pinches choques injustos de un cabrón que no se frena. A ver, ábranse, voy a un crimen. Mira, ¿qué hace ese güey? Mira, ese güey pone la direccional y no se gira. Ya llegamos. Tables have turned now, haven't they, boys? Hey, look, old man, we're sorry. Just quit shooting. The hell I will. I'm getting pretty tired of losing my weekly take to you punks. Mira, le querían cobrar protección y el güey ya se puso Nel. Ain't gonna last long in a tin shack. Ah, cabrón. Ah, ya. Fija, cabrón. ¿Qué pedo? God damn it, they went down there. Sí. Órale. Mi sombrero. Find some cover! A las alcantarillas. ¡Ah, la chingada, la madre! Can't hit him from this. Easy peasy. This is car 11K. Shots fired at South Flower Street, Scott's Garage. It's code 4 here, but suspect is down. I need an ambulance and coroner. Y un forense. 11K, roger on the ambulance and coroner. All units, 11K reports code 4 on the shooting at 410 South Flower Street, Scott's 9 de 40, ya casi llevamos una cuarta parte de esto.
bueno es que después de cada cosa, el auto queda como nuevo. Una patrulla. Que quiero hacer autocrimen, lo que estaba sonando, dije, no, ya basta. Al chile estoy ayudando mucho y no me estoy centrando en mi caso. No manches, pues qué tan lejos está lo que estoy buscando. Ay, güey. No manches. Qué raro se siente ver Los Ángeles sin tanto pinche edificio gigante. Pero pues antes, literalmente antes era así, edificios gigantes nada más en el centro, pues no muchos. Iglesia Metódica, ¿dónde chingados están? No mames, no, media ciudad están mal. Yo no voy a recorrer media ciudad para ir a ayudar, no. If you're gonna drive like this, at least use the siren. Yo no voy a manejar tanto para ir hasta allá, nomás están locos. King Cola. A ver, pues ya llegamos a la zona bonita. Que va a ser mancillada con una triste noticia. Bueno, ni tan bonita. Pinche bote ahí atrás con cosas quemándose. Buenas. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? He'll be home soon. He's been out looking for Mommy. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler? Can we come Las in? personas de adentro son los de Coppel. Esto me acaba de dejar cuadrado. Porque Could you mucho have se a dice seat de for me, que Michelle? los únicos menores de edad en las sagas de Rockstar es la niña del GTA Vice City y la como sobrina de Asuka Kassen en el We're gonna GTA have a look Advance, around. pero no manches, esta niña es una menor de edad y este es un juego de Rockstar. He'll be back any moment. Just sit tight. También se puede decir que lo último que se había visto de un menor de edad era pues el Jack Marston, ¿no? En el Red Dead Redemption, pero esto técnicamente es primero, aquí hay una menor de edad, no más. ¿De qué habla la gente que dicen que los únicos menores? Bueno, los canales casuales te dirán que los únicos menores son la niña del Vice City y Jack Marston, pero en el Red Dead Redemption 1, ¿no? Ya los muy cabrones que ya como que le investigan más, ya te mencionan que ponen a... Te mencionan a esta Asuka Kassen, que bueno, no, a la sobrina de Asuka Kassen, y a y pues otra vez al Jack, pero en el Red Dead Redemption 2. Pero no manches, aquí hay una niña. La niña que busca ser actriz también era menor de edad. Ah, sí, es cierto. Bueno, pero ella estaba como que ahí rozando, ¿no? Ya estaba como que más allá que para acá, pero no manches, esta niña yo no la veo de 17 o 18 años. No manches, este juego sí tiene menores de edad. No, hombre, todos los youtubers de Rockstar supuestamente lo hacen mal. Not everything here is going to be relevant. A eso toda la gente lo conoce como limón, pero los mexicanos I don't think this is going to help us. le decimos limón rey, porque limón es el verde. Y para todo el mundo, esa es una lima. Optimistic, Cole. Ya estoy en GTA 3 y estoy en la misma... En la misión, ¿cómo? En la misión esa del puesto de Spank. Y no sé dónde están. Papá. Búscate el mapa en internet. No los vas a encontrar así a pulso. Ve el mapa en internet. Aprende, ve dónde están y cada vez que destruyas uno pones pausa y ves cuál es el más cercano y te haces una ruta. Porque sí, efectivamente no te los marcan. De hecho, pues esa es una de las últimas misiones, por eso es difícil. Pasteles cuadrados. It would take a smarter man than me to connect that. No vendas, esto es para el cumpleaños de no sé quién. No vendas, no comas.
Bueno, pero mira, CJ, este también es un juego de Rockstar. Un juego de Rockstar God. Y aquí hay una menor de edad. O sea que Red Dead Redemption y GTA no son los únicos que tienen. Si hay música, significa que todavía no he investigado bien. Mira, un violín. Los youtubers casuales, pues solo jugaron el Red Dead y GTA, efectivamente. Tampoco puedo decir mucho porque esta es la primera vez que juego esta madre. Pero más que nada era porque yo no encontraba el juego para comprarlo, no porque no quisiera. Apenas lo encontré, ni lo pensé. Probably nothing. Nada más, lo que quiero comprar ya en febrero, si es completar mi colección de juegos de Rockstar. Me falta el Bully. Me faltan los... El Red Dead Revolver para ya tener toda la trilogía del oeste. Y ya nada más me quedaré también los Manhunt. Mira, mira. Work boots. Size 8s. Botas del 41 y tienen como que tierrita. Les digo, nada más me faltarían los Manhunt y los Max Payne. Aunque el Max Payne tengo el 3. Me faltan 2 Max Payne y 2 Manhunt. ¿Tienes Manhunt, Midnight Club, Bully, etc? Hay muchos. Ah, bueno, sí es cierto. Midnight Club es de Rockstar. Pero es que a mí no me gustan los juegos de carreras. Entonces eso... Aunque sea de Rockstar God, no deja de ser de carreras. Falta el anillo. No sign of a wedding ring. El Midnight Club sí lo llegué a jugar, pero porque de hecho creo que tengo uno porque Rockstar lo regaló para Xbox hace mucho. Entonces creo que sí tengo uno, Elven pero... wristwatch. Probably the same one snatched Me from her falta la body. pulsera. Sí tengo el Midnight Club, pero neta no lo toco porque pues les digo, juegos de carreras, no, el Vesperal no toca eso. Pero bueno, los Manhunt sí los conozco, más no los tengo en mis manos. O sea, sí los he jugado. El 2 está bien loco con eso. Bueno, no quiero hacer spoilers si alguien se lo piensa jugar, pero tiene algo bien loco con un personaje. Pero les digo, esos sí los he jugado, más no los tengo en físico. ¿Cómo los llegaste a jugar, Vesperal? Pues es que el Play 2 tenía ciertos privilegios XD acá con jueguitos que... Pues que eran como que no muy legales. Ya la gente me entenderá. No, pues ya vamos a interrogarla. Help me out. All right, talk to the girl, but easy does it. Órale, habla. Órale, quiero hablar. Ahí está. Is this about Mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Mira, así se dice esa noticia, dato curioso. No lo puedes decir ni poniéndote acá de no, te tengo que apapachar. Ni tampoco puede ser, está muerta. Lo dijo muy bien. Dar una mala noticia así, muy neutral. A ver, no voy a mi edad, 15 años. No voy a ser muy cabrón con ella, no le voy a decir, dime dónde está, chinga. Pues no, ¿sí? When did you last see your mother? Yesterday afternoon. I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Al final vino mi papá. Pues... No la voy a acusar, tú mataste a tu mamá. No, pues eso no se puede. No debería ser malo, ¿no? O sea, pues no me dijo algo muy cabrón. A ver, seamos gente chida. And did he come and get you? Of course. Some boys offered me a ride home, but that's not the right thing to do. Mira, So esta you were chava, hanging around the esta chava es school muy for quite a correcta. while. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. He came straight away then. ¿Por qué estuvo mal? ¿Por qué estuvo mal? No manches que literalmente tenía que ser malo y decirle, ¿dónde está? Te puedes meter en pedos. ¿Qué pedo? Relojes y anillos desaparecidos. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? A ring, a watch. I never paid much attention to that stuff. El 90% de los jugadores eligió la respuesta correcta después de usar un punto de intuición. Es que pues su cara está normal, no me dijo algo muy raro.
No quiero ser malo, porque estoy seguro de que si le pongo ser malo, me va a saltar que lo hice mal. Como que no manches, ¿por qué? A ver, para You probar, seem ¿no? reluctant to talk about her jewelry. It's a touchy subject with Daddy. Ah, mira, es malo, Thought pero she no es wasted tan too much malo. money on her appearance. Y ahora, ¿por qué está mal otra vez? Your mom and dad are happily married? What are you saying? Of course they are. No te creo, ya. They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. Solo una vez. She said she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch pin to make up for it. Mommy always wore her golden butterfly. I know this is a tough time for you, Michelle, O sea but you que debe should haber sido really try malo, and bueno, help the malo. police. Hey! What gives? Daddy, the police Go to your are room, here. please, Michelle. Míralo por el lado bueno, el juego es muy I'll talk to you. rejugable. Daddy, Mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's Your some wife kind was of... found murdered this morning. Huevos. Found? What the... But she only... We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. Pues mira, este güey se ve sincero. What size shoe do you wear, Mr. Mueller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. 9s, I think. Pues realmente pesa eso, o sea, más bien calza eso. Sí vimos que la huella ahí decía 43, ¿no? Se ve sospechoso, me está moviendo mucho los ojos. You know anyone who wears a smallish men's shoe who had a major grudge against your wife? Is there something you would like to tell us, Hugo? No, I do not. You finished making hints? Chale. Cortada de Hugo Moller. So you were here all night. Ah, You coartada. stayed in while your imbécil. wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. Ay, Dios, el 81%. A ver, ya, vamos a usar la intuición. Acusar. Bueno, pues sí, podría haberlo acusado, ¿no? Ahora que tiene sentido porque la hija nos dijo que se tardó un chingo en contestarle el teléfono. You should come clean if you're having an affair or if there's something going on. I told you I was here. Were you saying I wasn't? Huellas pequeñas de varón, reloj desaparecido, marca. Michelle Morir llamó varias veces anoche a citar sin que nadie respondiera. Exacto, exacto. So why did you take so long to answer the phone when your daughter called? Okay, I went out for a while. I was driving around. It's my way of relaxing. No, hombre, eso no ayudó de nada, sinceramente. You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Was your wife unreliable? No. ¡Ta madre! ¡Ta madre! Movimientos de la víctima. Your wife went to pick up Michelle? Yes, that's right. Güey, es que esas caras que vienen siendo, o sea, no. O sea, yo como psicólogo, si alguien me hiciera esas pinches caras, yo sí diría, este güey está actuando muy raro, le está dando un ataque, porque nadie se mueve así. What happened, Hugo? You got any theories? Because we're starting to like you for this. The car park by the school is kind of dark. Maybe somebody jumped her there. Did you try the parking lot? La madre, y también está como nervioso. Yo lo veo muy estéril, como que muy... O sea, sus movimientos no son sutiles. Pero pues al parecer la estoy cagando, no estoy entendiendo cómo interrogar hasta ahorita. O sea, ¿cómo sé identificar cuando debo ser bueno o malo? O sea, si lo veo muy nervioso, ¿tengo que presionar o tengo que ser buena onda o cómo? Porque,
O sea, hace rato los interrogatorios me salían bien, pero creo que eran por mera intuición. Pero aquí y en el pasado me están saliendo mal, pero porque no entiendo qué debo ser. Your Mira. wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, god damn it. Mira, aquí claramente me está moviendo otra vez los ojos, me mueve la boca, no entiendo. Yo lo voy a acusar porque su hija me dijo que lo golpeó. It is true, Hugo. You're a violent man. You try to keep a lid on it at home, but sometimes you lost control. Your daughter and your wife were scared of you. You don't know anything about me. Ahora sí puedo decirle que pues su hija me dijo, ¿no? Marca de cuerda. Michelle Morir llamó varias veces a... No. Broche de mariposa. Comprado con eso, no sé qué tiene que ver. Huellas de varón. El reloj y anillos desaparecidos. Marca de cuerda. O sea, aquí no está la opción de literalmente decirle, su hija me dijo que le pegó. O sea, le picaría aquí porque tiene que ver con su hija, pero... Claramente su hija me dijo que le llegó a dar un golpe una vez. No, pues a ver, retiremos la acusación. You're off the hook, for now. Ah, pero qué ser. Ya fui malo muchas veces y no me está resultando. Ya no puedo usar la intuición. Ay, mira, seamos buenos, ya la cagué mucho. Y si la vuelvo a cagar, ya ni modo, pinche interrogatorio horrible. Well, give me an alternative, Hugo. Give me a reason why I shouldn't take you in for this. My wife and I fought no more than any married couple. Sometimes it got rough. It was usually about money, okay? I'm tight. Saca la That's not a pistola crime. nomás. Y ahora Getting también está hostile with mal us si is me a dijo very que... bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter, and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Mueller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. Digo, ¿por qué estuvo mal? Si me dijo, bueno, sí nos peleamos, pero por dinero. O sea, no entiendo. We should go back in there and bust his ass. One, we need to break his alibi, check phone records, canvass the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in LA. Three, we have no evidence tying him to the crime scene. Teníamos las botas. Hello, detective. Hola. ¿Qué quiere? Madres, me atropellan. Yes, ma'am. I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Mueller screaming. Did you see Mrs. Mueller come home late last night at all? No, not at all. No, nada de eso, I dijo. did see Mr. Mueller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Que está incinerando, hijo de su madre, frene. Step away from the incinerator. Don't let him get away. Okay, but no shooting. We need this guy to make the case. Ok. Ay, no manches. Yo creí que le iba a saltar. ¡Ah! Ok, ya entendí cómo hacer placajes. Oye, ¿no quieres sacar el pinche zapato del fuego, bro? No, hombre, mira. This doesn't look good, Hugo. I Get him booked in at Central, officer. Then put him in an interview room. We'll be speaking with him later. And inform the captain. Yes, sir, detective. ¿Y la niña? Is there someone you can call, miss? I don't want home and You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncle? call Aunt Helen, but she lives in Bakersfield and Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. Ajá, va a venir alguien de protección a menores a We gotta cuidarte, get no some más no puede estar uniforms down sola. here, clean up, take care of the kid. Vamos a llamar a unos cuantos agentes que Did you vengan a read hacer limpieza.
¿Sabían que si agarrabas uno de esos teléfonos, o sea, lo llegabas a abrir y lo usabas, eso era un delito? Phelps, badge 1247. Estos teléfonos que eran únicos para la policía que también existían en México, no los podías I need an usar. address on a Belmont High School. Checking for you, detective. El güey se está hablando y no le estoy pelando nada, ¿eh? Belmont High, 1575 West 2nd Street. Thanks, ma'am. When is America gonna understand? Inform Detective Phelps that the coroner has report waiting. Dice que vayamos a la central cuando podamos, a ver. Got it, KGPL. Lugares. Vamos a ver qué encontraron en el depósito. Vamos a ver qué encontraron en la autopsia. No, pues no más. I'm surprised, you know. I didn't make the husband for it. Always make the husband, Phelps. Siempre es el marido. 9 times out of 10, it's the closest person to the Vic who does the deed. God knows I've wanted to kill some wives in my day. Lex parsimoniae. What? The law of parsimony. Occam's razor. The simplest explanation is most likely the correct one. You know, you could have said that without getting all liturgical. I'll try to dumb things down from now on. Appreciate it. And try this one on for size. Yo no Rusty's creo razor. que haya How's sido that el go? marido. You Sería muy blame the fácil. guy that's banging her. Ah, of course. The famous Lex ignoramus. Aparte, se supone que es un asesino serial. ¿Qué motivo tendría ese güey para andar matando otras mujeres? No, ahí luego, ahí luego. Ahí luego. 11K to KGPL. We'll take the 288. Go ahead with the further. Calling all cars. Citizen reports officer needs help. Shots fired. Officer down. Espérate. ¿Dónde está el mirón? No manches, que neta, pinches casas están bien pinche lejos. No. 6th Street and Lindley Ni modo. Place. 6th Street and Lindley Place. Unit to handle code 3. Identify. Ni modo, hay otro día. Mamá, me hubiera gustado que esta madre tuviera un poco más de dinamismo en el mundo abierto para que valga la pena hacer cosas, como que hubieran habilitado una tienda de armas y que pudieras ir mejorando tu equipo. A mí sí me gustaría llevar un revólver más que una 911. Y que para eso pues tuvieras que gastar el salario que estás haciendo como detective en comprarte tú una pistolita mejor. Y también que digamos que si el carro fuera tuyo, o bueno, pues técnicamente si es mío y de mi compañero, poder cambiar el arma del maletero, que decir, pues yo quiero una escopeta, quiero un rifle, quiero una Thompson, o sea, que tú pudieras elegir qué arma llevas en el maletero. O a lo mejor hasta comprar carros, porque pues no manches, o sea, veo que en cada casa me descuentan dinero, pero realmente yo no uso dinero. Y también que hubiera vida como en cualquier juego de Rockstar para que me obligaran a ir a restaurantes y echarme una hamburguesita con un chesco para subirme la salud. Porque estos güeyes ya me estoy dando cuenta de que no comen. Vean en donde noquearon al Michael y lo encerraron, pero con un piso. Todavía no le hacen el segundo, ni el tercero. Buenas. ¿Qué encontró, señor? Phelps, Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. Echemos un vistazo a las muestras. No queda, ¿o sí? Es más como esto. What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. En barcos. Correct. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. Cuerdas de campanas de iglesia. No, pues está claro que es la última, So are we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked?
No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. Anything else comes up, you let us know. Ok, no fue abusada porque pues, no hay rastros de eso. Mira, aquí están las huellas del número 8. Sigue habiendo música, dice que aquí hay pistas. ¿Qué pistas más puede haber? Ah, miren, está cagado. Eso es el cerebro, ¿no? Es lo primero que saca y lo que se pesa. ¿Por qué cada rato está sonando tin, 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 tin? Estoy jugando con mi hermano a la consola, pone el Diego. No, pues... Está chido, ¿no? ¿Le diste el control desconectado? Creo que es que llamar por teléfono. Es que raro porque aquí todavía sigue sonando eso de tin, tin. Ah, mira. We've got to nail this guy. ¿No? Los pies todos poligonales. Hombre, qué lucrativo. Hola, señor conserje. ¿Dónde hay un teléfono? Operator, give me dispatch. No tienes que investigar el cuerpo, pues lo investigó muy cabrón, lo vio y dijo, hay que pararlo y ya. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Are there any messages for me? Yes, Detective. A green 1946 coupe, registered to Mrs. Hugo Mueller, has been found in the parking lot adjoining the Belmont High School and playing fields. Captain Donnelly wants you to head down there immediately to take the school janitor's statement. Thank you. De todos modos tenía que ir ahí, ¿no? O sea, a donde trabajaba la señora. Quítese. O sea, de todos modos tenía que ir a donde me acaban de decir que ya encontraron el carro de la jovenaza. O sea, Instituto Vermont. Pues a ver, vamos a donde se efectuó el crimen. Not exactly the happiest of places to find office. Carruthers is a good man, professional, diligent. If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, that. The coroners. How so? You don't want them enjoying their work too much. The wrong kind of man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like something out of the pulps. You've been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through a magazine. You know, if I close one eye, lo que dice fue interesante de un forense no podría disfrutar mucho de su trabajo. ¿Qué pasaría si tira solito con el cuerpo? Es de, oye, no, pues sí, tiene razón. Putting a siren on might remove the element of surprise from your hit and runs. Tiene razón. Ok, según lo que vimos con la cuerda, estamos buscando o a un marinero, porque esas cuerdas se usan para amarrar barcos, o a un cura, porque esas son también cuerdas que se usan para campana. Yo supondría más porque hasta el forense lo dijo que los... ¿Por dónde es? Si voy bien. Que los marinos como que tenían el líbido más cabrón y pues podían hacer eso. Yo no veo a un cura también haciendo eso de, madre, necesito matar a alguien, deja quito la cuerda de la campana y me pongo a amarrar gente. No, pues está muy raro, ¿no? Sería más fácil que un marino lo haga porque pues le sobraría cuerda para amarrar barcos. O tal si es un psicólogo, o sea, el caso del psicólogo que estoy viendo en los periódicos, pero nada, no creo. ¿Y como cuánto me queda de juego? O sea, si esto fuera, no sé, la campaña de GTA 4, como que ¿por qué parte estaría? Apenas habría salido del primer distrito y estaría ahorita trabajando con Manny Escuela. O ya estaría acá trabajando con Patrick McCreary acá bien chido en la tercera isla. O sea, más o menos como cuánto llevo del juego. Llevas un tercio. Entonces sí, ¿no? Acabo de dejar el primer distrito y ya estoy más en el segundo. Interesante.
Entonces son como... ¿Cuántos capítulos serían? Si llevo 5 y mira, es que es un tercio, son 15... ¿Serían 15 episodios? Interesante. Vermont High School. ¿Aquí va a haber más menores? Ahí está el carro. This is the car? Yes, sir, Detective. Have you looked it over? Superficially. I was told to wait for you guys. Thanks. We'll take it from here. What time did you see the person park the car? Late last night. Hice el after mayor school logro de social, mi maybe vida. 1 a.m. Ya sé los nombres de los 3 We're keeping a distritos good de eye out GT, lately. de You've had Liberty problems with the 3D. child molester. And this was the same Pues es man? Portland, I don't know, Staten sir. Yeah, I'd Island like y to Shore say Valley, yes, ¿no? but O sea, pues no es muy truth is, it was difícil. pretty dark. All right. Cada vez que te pasas Tell de me about isla this man you've been having y trouble carga with. el, carga He el heads juego, to te the dice el playground, nombre. tries to befriend the children. He was around here last night before the dance. ¿Quién es ese güey? Yes, sir, I would say so, yes. There's the son of a bitch now. Hey, you! Go, Phelps. I'll take the car and see if I can cut him off. Súbete a la bici. Cabrón, frénese. Mira, mira, están poniendo pasto. Ya, no, ya, aquí... Ah, no es cierto, hay una escalera, sí puede escaparse, no. Quítese, cabrón. Ni siquiera es para golpear al que estoy persiguiendo, pero sí para estorbar. Ya casi, ya casi, ya casi. ¡Ah! What's your name? Who's asking? Este güey fue el que le pegó, ¿no? We can Tiene do el this mismo the easy gorrito. way or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Some. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly paternal, is it, Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you oaky motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like 'em a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Now, why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli. Mira nada más. You're under arrest, Eli. You are in very deep trouble. Why bother with the paperwork, Eli? I'm going to take out my gun, and I'm going to count to 5. Let's see how fast you can run now. Hang on a goddamn minute. I found that thing in the parking lot. Get some backup out here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. I'll tell them we got a kitty raper coming in. They can roll out the red carpet. Pues vamos a inspeccionar esto, ¿no? Mira nada más. La cuerda. Blood and skin samples. We better get Ray Pinker out here. La cosa con la que la noquearon. It's from a Chrysler. Could be important. Y la ropa. The overalls are stenciled HM. Mueller is a mechanic. Mueller I es wonder what mecánico. Eli does for a living. Llama a la comisaría. Espérate, espérate, ¿no podemos ver más? ¿Ya es todo? ¿Por qué guardarías las cosas de tu asesinato en el carro de la víctima? O sea, si yo lo hubiera hecho, me las llevo. O sea, claramente la policía va a ver algo en el carro de la que dejaste aquí. Obviamente, ¿por qué dejarías eso ahí? Para mí que el asesino serial quiere que inculpemos al esposo. Pero también la pregunta es, ¿por qué el esposo tenía unos pinches zapatos con sangre y los estaba quemando? Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Mueller homicide case. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks for your help. A la central de interrogatorios. I say we make Rooney for this. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Even if he didn't do it?
Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Mueller slide? En eso estoy de For a acuerdo. while. He gets a free pass for now. Ese güey claramente nos acaba de revelar que le gustan los niñitos. I don't know about this. Yo por My mí lo gut dejo says encerrado, Mueller. pero We caught him trying to no a destroy costa de evidence dejar in un his asesino backyard. suelto. And that was his car with the bloody tools in it. I never said it wasn't Mueller. Hell, he probably killed his wife, deprived that poor kid of a mother. But he's not an immediate danger to anyone else. Rooney's a threat to every kid at Belmont. Las He's a chavalas. peeper, Rusty. We can pick him up for something else. You really want to run that risk? Pues mira, si el pervertido me revela cosas, el Daryl se fue a manosear. Si el pervertido me revela cosas para encerrarlo, yo a toda madre, pero no le voy a echar claramente un asesinato que a lo mejor no cometió. Este caso está muy extraño. Y también no he entendido del Daryl de que nos acordáramos de la chava del vestido verde, porque hasta ahora no veo en qué encaja en todo esto. Calling all cars. Citizen reports officer needs help. Shots fired. Officer down. 6th Street and... Han abatido a un agente en un tiroteo. Y el tiroteo donde es... No manches, es que pinches tiroteos me los piden a 4 cuadras. Unit to handle code 3. Identify. Y luego, que la gente puede. Yo quiero completar este caso. Estaría chido que al haber entrado aquí el radio no funcionara porque pues claramente es un túnel. A ver, vamos a interrogar a los cerdos. Better not go soft on me in here, Phelps. We'll work the... Are they ready? Bowler's in 2 and the pervert's in 1. Get in there and get a conviction. Pues mira, me interesaría más ir con el primero, ¿eh? Boys. Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, Phelps, I know. This particular fiend is an old acquaintance. Un viejo I have tried to conocido. reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing personally with him. Ah, mira, no importa qué pase aquí, si es asesino o no. Ese cabrón se va a encargar de encerrarlo, pues, por lo de los niños, ¿no? You look like you've had it rough. You see me asking for your sympathy, boy? Ese está golpeado. Sí dijeron que era violador y los güeyes de la prisión de la prisión esta provisional se divirtieron. You down on your luck, Eli? I've had worse. My family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. This place you worked have a name? Hennessy Marine. You can't miss the place. Big yellow letters, HM out front. They give you any workwear, Eli? Sure. Green coverall. Dang thing was hot. Felt like I was back in the pen wearing it. Ok, no, o sea, la ropa sí es suya. La ropa del carro. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Any old rope will do me fine. Farm boy like you, Eli, must prefer McGay for roping. Am I right? I prefer braid. Tie hitch and braid. It stays tied. You killed Mrs. Mueller and stole her jewelry. That ain't so. I ain't done nothing like that. Mira, si realmente me está contando sus desmadres, no tendría razones para estarme mintiendo, porque el güey está siendo muy honesto. El güey me está diciendo, no, pues a mí sí me gusta acá eso de los niños y todo eso.
Y me dice, no, yo no hice eso. O sea, no tendría razones para no creer lo que me está diciendo. A ver, seamos buenos. Come on, Eli. How else are you going to pay for yourself? I got me a pension from the first war. It ain't much, but it does pay some. Ok, la cagué I de don't ser like malo. you, Eli. Pero 2 de I think 3 no you're está an mal. evil man. Ya I vamos think you try to mejorando. pass off your pain to other people. I can't make you for this case, but my consolation is that I don't think you will be out of prison for very long. You can count on it, shitbird. By the way, Eli, the captain and the hat squad would like to talk to you next. Any idea what they might want to talk about? Bueno, pues sea lo que My sea, este money, güey Hugo Muller's our number sí va one a ir a la suspect. cárcel, ¿no? The evidence is solid. I think it's time we hit him with it. A ver, ahora vamos al interrogatorio. Nos vamos a hablar con el marido. ¿Por qué chingo estaba quemando un pinche zapato? Mouthpiece store strips off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. Here's where we stand, Hugo. Your next-door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row. And all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill her. Give me that lie test. I can prove it. Eliminación de pruebas de acceso a cuerda de trenzas, acceso a vehículo de la víctima recuperado. A ver. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me. Are you going to tell me what I want to know, or do we have to take it out of you in lumps? Give it your best shot. I can take whatever you're throwing. Este güey es muy tonto. Este güey va a ir directo a la pinche prisión. Do you know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. Madre de Dios, ¿qué se hace aquí? Do you know anything about braided ropes? Some. They're mainly used for mooring lines, hawsers, you know, that kind of stuff. We don't have much use for them in the machine shop. We use chain hoists. ¡Ta madre, qué pedo! Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. Ay, güey, ya no sé, ya me harté. La comunidad. Ya, acusémoslo entonces. You're lying, Hugo. You're gonna have to come clean on this. You got no proof. No tiene pruebas. Huellas de varón, reloj, a ver. Mono verde ensangrentado, no. Desmontador, neumático ensangrentado del maletero del coche. Eso puede ser, obviamente. La cuerda ya nos dijimos que no. Pues esto no tiene sentido. Broche de mariposa comprado por Derry tras el incidente de violencia doméstica. Pues sí, esto, ¿no? Literalmente no tengo pruebas. Pues encontramos esto en el carro de su esposa. Aunque para mí se me hace muy tonto y retórico decir, a su esposa la mataron con esta madre. Muy apropiado para usted, ¿no? No, pues yo no sé. No, pues es que lo encontramos. O sea, yo sigo sin saber, es posiblemente que me lo diga. Why are you just sitting there? Your wife drove a Chevrolet, Hugo. What make of car do you drive? A Chrysler Airflow. So I guess that explains why the tire iron that killed your wife came from a Chrysler. Ah, mira. We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. En la taquilla del trabajo. Enough lies, Hugo. Your overalls put you at the scene of the crime last night. My overalls are in the laundry of my house. No. Green overalls, bloodstained, with the initials HM found in the trunk of your wife's car.
They can't be mine. Why, Hugo? Because if they were yours, they'd be in the incinerator too? Pues mira, no salió bien. Acusar a sospechoso, dejar de interrogarlo. Es que no creo que sea él, o sea, sinceramente. Acusar a sospechoso, dejar... Es que el güey es tonto, o sea, el güey no me está ayudando, o sea... Literalmente, yo no creo que sea él, pero el güey no me está dando otra razón para dejar de decirle cosas. Hugo Mueller, I'm charging you with the murder of your wife. You'll be arraigned and taken before a grand jury. Book him, Rusty. With pleasure. Pues mira, tal vez no es él, pero el güey es muy tonto. O sea, el güey no se está ayudando a sí mismo. Quema evidencia, hace pendejadas, o sea... Les digo, literalmente el güey no se está ayudando. Entonces, ni modo. Si no se quiere ayudar, yo quién soy para detenerlo. I have to say I'm disappointed. I stood in front of a troop of reporters and made promises. Promises of swift and fearful retribution, and you bring me an armful of vagary and happenstance. You made the department look bad, lad. Do it again and your career as a policeman will come to an abrupt and ignominious end. You two are back on the streets. Find street criminals, roust them, beat them, and restore some fervor to your police work. Your next case will come when you've revived my faith in your abilities. La cagué entonces, ¿verdad? Now get out of here! Al parecer la cagué, pero es que neta, el güey no se ayuda. Al parecer ese güey no era. No me digan que ya acabó el caso, ¿eh? Mientras Hugo Mueller responde a un cargo de asesinato, Michelle Mueller contempla la vida como una huérfana. ¿Todo estuvo bien o no? No entendí. ¿De qué me regañó ese güey? Pregunta respuesta 6 de 15 piezas encontradas, me faltó una pista. Mientras Hugo Mueller responde a un cargo de asesinato, Michelle Mueller contempla la vida como una huérfana. Pero no entendí si estuvo bien o no. Es que neta, el güey neta no se estaba ayudando. O sea, en vez de decirnos algo padre, el cabrón a cada rato, no, pues es que no sé. Pero eso lo encontramos ahí. Ah, yo no sé, no, pues sí. ¿O por qué estaba quemando evidencia? No, es que pues me iban a culpar. No, pues gran modo, sí. Perdone usted, señor. O sea, yo cuando veo que alguien queme evidencia es porque oculta algo, pero pues si claramente usted me está diciendo que lo hizo porque no le vamos a creer, pues ya le creo. No, obviamente. Perdón por haberlo hecho pasar un mal día. No, pues no. Pero pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este extraño episodio. O sea, no más, el caso pasado y este están bien raros, como que sí la estamos regando mucho. Pero bueno, hasta aquí dejaremos esto, gente de YouTube y la gente de Twitch. Véanos próximamente para más casos, pero es que al chile no. Me está costando mucho interrogar a la gente. Voy a buscar un tutorial, no que me den las respuestas, pero sí voy a buscar un tutorial en YouTube que me diga cómo chingados interrogar, qué son lo que debo ver, porque al chile no entiendo qué es lo que debo estar viendo o no debo estar viendo. Pero bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Hasta la próxima, amiguitos. Tengan una bonita noche y hermoso fin de semana. Adiós, gente. Adiós.